empezar a analizar qué son los recursos naturales y el problema que afecta a los recursos. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Y respondes así. El principal problema que afecta a los recursos naturales es la depredación. Los recursos están siendo depredados. Y para impulsar desarrollo sostenible, decíamos, tenemos que hacer uso racional. Y debemos impulsar, debemos practicar la Agenda 2030. Y Agenda 2030 es desarrollo sostenible. Entonces, frente a la depredación, lo que nos queda es impulsar desarrollo sostenible, es decir, Agenda 2030. ¿Te das cuenta que la semana 9 se relaciona con la semana 10? Todo está concatenado, todo está interrelacionado. Así es el conocimiento. Va de lo simple a lo complejo. Pero siempre dije, lo que se aprendió en la semana 9, 8, 7 o 6, se hará uso en temas posteriores y también se hará uso en, en otros cursos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que debemos comprender es qué cosa es recurso. Los recursos simplemente es algo útil al hombre. Un recurso utilizamos, ¿ya? Pero ese recurso útil es natural, que quiere decir que ese recurso existe sin la intervención humana. No interviene el hombre, ¿sí? Por ejemplo, el cobre. El cobre está inmerso en las rocas que existen en la cordillera de los Andes, en algunos sectores más, en otros sectores menos, pero en la vertiente occidental, mirando al Pacífico, en esa zona predomina el metal cobre. Y esto es un recurso natural, no es creación humana. O, o el oro, ¿no? Que tiene demanda desde la época pre-inca, inca, hasta la actualidad, ¿no? El oro es un metal apreciado, tiene un valor, pero no es obra del hombre. Petróleo, como se dijo en temas anteriores, el petróleo simplemente fue restos metamorfizados de formas de vida que existieron hace millones de años. Según estudios realizados por expertos en el tema, por ejemplo, el del desierto más extenso del mundo, el Sahara, eh, simplemente una sabana con formas de vida abundante, ahora es un desierto. La selva baja del Perú fue mar interior, y en ese mar interior existieron formas de vida y los productos de la erosión, las partículas se depositaron en ese mar interior y esas formas de vida que existieron hace millones de años se ha transformado en petróleo y gas. Y eso es un recurso natural, no es obra del hombre, ¿no? Los bosques de la selva de la Amazonía, selva baja y selva alta. La vicuña. La vicuña es fauna no domesticada, vive en estado silvestre. Por eso se creó la Reserva Nacional de Pampa Galeras para proteger a esta especie que crece en estado silvestre, ¿no? Es un recurso natural. Por ejemplo, ya, la llama no, la llama ha sido domesticada. La vaca, Holstein, o el pardo suizo, o Jersey, o Charolais, o Santa Gertrudis, son especies ya domesticadas por el hombre, ya no es recurso natural. Para que sea considerado como recurso natural, tiene que existir sin la intervención del hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenos días, Padilla. ¿Listo?
Correcto. Mira, los peces. Otro tema que se explicó es, el mar peruano tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, es frío, tiene salinidad y bajas temperaturas, mayor densidad. Y en un mar denso, mayor flotabilidad de flora y fauna microscópico. Fitoplancton, zooplancton. Y eso sería alimento de peces como anchoveta, como sardina. Entonces, nosotros no criamos la anchoveta en cautiverio. Podría ser tilapia, podría ser trucha en piscigranjas, pero eso ya no es recurso natural. Lo que es natural son peces que se reproducen en nuestro mar, ¿de acuerdo? Como su nombre dice, de manera natural, sin la intervención del hombre. El hombre no alimenta a la anchoveta, sino que en nuestro mar hay fitoplancton y zooplancton que es alimento de la anchoveta. ¿Ves? Es un recurso natural. Entonces, ¿qué son recursos? Son aquellos bienes que pueden obtenerse en la naturaleza, correcto, sin mediar la intervención del hombre. Es correcto el concepto. Estos tienen influencia positiva en la economía. Por ejemplo, Perú, nuestra patria, es un país polimetálico. Es un país polimetálico. Pero no siempre los países que tienen abundancia de metales son desarrollados. Países desarrollados. Están dentro del grupo de países desarrollados los que transforman estos recursos, el que le da valor agregado, ¿no? Le da valor agregado en herramientas, maquinarias, joyas o refinación, ¿no? O madera, ya es como mueble. Eso es lo que se debe hacer. No exportar en bruto, sino transformar, industrializar. Y para industrializar, simplemente necesitamos pues una juventud que se dedica a la investigación, un Estado que invierte en educación, tema de hoy día, ¿no? Elemento del Estado. Así es. Entonces, la existencia de recursos en un país no determina que ese país sea desarrollado, sino el país que es desarrollado en el siglo XXI es el país que transforma estos recursos y luego exporta, ¿no? Muy bien. Todo lo que es útil al hombre es recurso natural, pero sin intervención de la mano del hombre. A ver, los recursos naturales en contexto mundial. Dice, alto desarrollo científico. ¿Por qué? ¿Por qué alto desarrollo científico y tecnológico? ¿No? En corto periodo hay un desarrollo tecnológico científico acelerado. ¿Por qué? Y respondes, debido al crecimiento de la población. A mayor población está relacionado simplemente mayor demanda. Mayor demanda. A mayor población, mayor demanda. ¿De qué? De recursos naturales. Y para satisfacer la demanda que existe a nivel mundial, tiene que desarrollarse la ciencia y la tecnología. Y con mayor tecnología y ciencia, habrá depredación de los recursos naturales, ¿no? Tiene una relación. A mayor demanda de los recursos, mayor desarrollo científico y tecnológico para satisfacer dicha demanda. ¿Ya? Muy bien. Por este desarrollo tecnológico, algunos empresarios que no están en armonía con Agenda 2030
es decir, desarrollo sostenible, generan depredación. La influencia negativa, deforestación incontrolada, que quiere decir una extracción irracional. Si así a este ritmo continuamos con la deforestación, muchos lugares con vegetación exuberante se convierten en sabana, y si por el cambio climático dejó de llover, ese lugar se convierte en desierto. Otro tema que explicamos es que la actividad industrial que trae beneficios al ser humano, pero también genera pasivos ambientales, emisión de gases, emisión de partículas, no en suspensión, y estos elementos causan daño, generando contaminación en la troposfera. Recordando que la troposfera es el aire que respiramos, ¿no? Está conformada por gases densos y también hay gases contaminantes. Eso es en la realidad. Mira, ve, en el año 2030, cuando finaliza Agenda 2030, dice la ONU, habrá en el planeta Tierra 8.500 millones de habitantes. Entonces, en el año 2030 habrá mayor demanda de recursos, y si no impulsamos Agenda 2030, la depredación de los recursos naturales será mayor. ¿Ya? Esos son los problemas que afectan los recursos a nivel mundial. Muy bien. Si es pregunta, ¿cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Y respondes, la depredación, depredar. Es como ese hombre de la prehistoria, nómada, era un depredador. Y en la actualidad continuamos con la depredación. ¿Y qué cosa es depredación? ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Es la depredación, es la respuesta. ¿Ya? Depredación. ¿Pero qué cosa es depredar? Es arrasar, es extraer irracionalmente, excesivamente. ¿Qué cosa? Los recursos naturales, una explotación indebida y excesiva. Ese es el principal problema. ¿Por qué la explotación es indebida y excesiva? Es decir, es una explotación irracional, es una extracción, ¿no? Es una extracción irracional. ¿Por qué es una extracción irracional? ¿Por qué se impulsa este tipo de extracción de los recursos? Y respondes, por incremento de la población mundial, ¿ya? Por el incremento de la población. Entonces el ser humano tiene eh, demanda. Esa demanda tiene que ser satisfecha, ¿sí? Pero siempre talar un árbol, plantar 2 árboles, ¿no? Para que esos recursos también sean utilizados por nuestros descendientes. Pero no siempre es así. Aumenta la población y las necesidades, ¿no? Las necesidades son infinitas, dice el economista, es correcto. Y los recursos son escasos. Por lo tanto, habrá depredación. Y para satisfacer esta demanda, para satisfacer las necesidades que tiene la población, hay un desarrollo tecnológico. Con ese desarrollo tecnológico podemos deforestar en corto periodo. Podemos deforestar en corto periodo. Podemos extraer en corto periodo. Podemos transformar un espacio en corto periodo. Entonces, esto es pregunta. El principal problema que afecta a los recursos naturales es la depredación, una extracción irracional que no está de acuerdo con Agenda 2030, que no estuvo de acuerdo con Agenda 21, ¿no? Muy bien. Algunas manifestaciones de depredación. Aquí está, algunas manifestaciones de la depredación.
La deforestación incontrolada, correcto, genera erosión. Erosión genética. ¿Qué quiere decir? Que en un espacio, producto de las lluvias torrenciales, de una precipitación constante, se desarrolla formas de vida. ¿Ya? Hay árboles, formas de vida. Y donde hay formas de vida, hay árboles, hay hojas y frutos, existirá fauna. Y resulta que este espacio es hábitat de una especie. Es hábitat de una especie, ¿sí? De una especie de ave. Se ha adaptado a este lugar. Y el hombre llegó, muy inteligente, entre comillas, comenzó a deforestar. Y al deforestar y al no existir su alimento, ¿no? Su hábitat, su espacio, su microclima, etcétera, esta especie desaparece. Esta especie desaparece. A eso es lo que se denomina erosión genética, que una especie desapareció sin haber sido registrado en los libros, sin haber sido documentado, por lo tanto hay pérdida de biodiversidad. La deforestación incontrolada genera erosión genética, pérdida de biodiversidad. Quema de cobertura vegetal. Está relacionada con otros temas ya desarrollados. El colono, es el colono nació en la costa, nació en la sierra peruana, ahora radica en la Amazonía. Ese es el colono. Objetivo, ¿por qué se establece? Para cultivar, para criar animales, por lo tanto tiene que deforestar. Y luego de deforestar, incendio o quema de cobertura vegetal. Quema de cobertura vegetal. Y como dije en uno de los temas, lo que él desconoce es que el agua es un disolvente universal. Realiza lixiviación, que quiere decir que al caer a la superficie, ¿no? El agua hace un lavado de nutrientes. Del horizonte A pasa al horizonte B. Los nutrientes se concentran en el horizonte B y el suelo en corto periodo se empobrece. Se empobrece. Y el colono, por desconocimiento, va a continuar deforestando para poder cultivar, ¿no? Y entonces estamos depredando. Contaminación de la atmósfera, contaminación de la troposfera, porque el lugar donde estamos interactuando, la capa atmosférica que estamos interactuando es troposfera, ¿no? Y resulta que una industria metalúrgica, ¿no? Una industria metalúrgica emite gases contaminantes, emite partículas contaminantes, ¿no? Y la población que vive en el perímetro de esta industria, pues sufre los efectos de la contaminación. El más conocido fue la Oroya, en Junín, ¿de acuerdo? Y todas las industrias metalúrgicas generan contaminación, genera pasivos ambientales negativos. Contaminación del mar, ríos amazónicos, ríos andinos, amazónicos, costeños. Mira, ve, la roca tiene diferente coloración. Aquí hay un trabajador de una empresa minera y se observa que hay contaminación por vertido de relaves mineros, ¿no? Pero hay también instituciones que deben investigar, OEFA, por ejemplo, debe investigar el grado de contaminación y sancionar a las unidades mineras responsables o a la empresa minera responsable, ¿no? Existen entidades. Muy bien. Contaminación del suelo.
Mira, si estamos en la Amazonía, en Madre de Dios, estamos utilizando mercurio para obtener oro en lavaderos, ¿no? Y el mercurio es un contaminante para el ser humano, para el suelo, fauna, etcétera, etcétera. Eso es real. Y el ser humano, mira, que labora en una minería ilegal, pues va a sufrir en corto tiempo enfermedades, consecuencias por manipular mercurio. Y otro problema es que eh, la población también tema desarrollado, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no? No son consultadas. Se ignora, dice aquí, mira, se ignora a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas, se ignora. Y eso genera problemas sociales, enfrentamiento. Por eso, antes de concesionar, el Estado puede, dijimos de otro tema, no puede extraer directamente los recursos, pero sí puede entregar en concesión para la explotación de un recurso natural. Pero antes de concesionar, el Estado debe buscar el visto bueno de la comunidad y la empresa que va a explotar, eh, conversar con los miembros, con los representantes de la comunidad. ¿Qué puede hacer el Estado y la empresa para beneficio de la comunidad? Pero si solamente el Estado concesiona, porque el recurso que está los recursos naturales que están en el subsuelo es del patrimonio de la nación, los que viven sobre esa superficie, sobre ese recurso natural, pues va a experimentar contaminación y se va a generar conflictos. Y para minimizar conflictos, siempre se debe realizar consulta previa. Para que no haya conflicto, consulta previa antes de explotar un recurso natural. Y si el pueblo dijo sí, no hay problema, ¿no? Los que vivimos en la costa normal, nosotros decimos, ¿por qué no explotamos? Es que no somos empáticos con esa comunidad que vive en ese lugar, que bebe el agua de ese lugar, que cultiva en el suelo de ese lugar y que ese suelo ya no produce, ¿no? Siempre la consulta previa, ¿ya? Muy bien. La deforestación. ¿Qué cosa es deforestar? Retirar, talar, sin reemplazar. Solamente talar, talar y talar. Continuamos con la deforestación. Vamos a continuar talando. Retirar árboles sin plantar su reemplazo de dicho árbol, ¿no? Causas de la deforestación: agricultura migratoria y comercial. Es agricultura extensiva, es agricultura que talamos para sembrar coca, o también agricultura comercial, la agricultura industrial, la agricultura intensiva. Sabemos que en la Amazonía estamos deforestando para plantar cultivo de cacao o de palma aceitera. Entonces, palma aceitera. Eso es ejemplo de deforestación. Minería ilegal de oro. ¿Dónde? En Madre de Dios. Principalmente en Madre de Dios. Lo que era Sierra Verdor, donde intervino el hombre, ¿de acuerdo? Es un desierto con un alto grado de contaminación en Madre de Dios. En la selva alta del Brae, en los valles de Guayaga Central antes, ¿no? Ahora se expande por Ucayali, se expande por Loreto, cultivos de hoja de coca.
Y esta hoja de coca se convierte es un insumo para elaborar pues la pasta básica, y la pasta básica se convierte en cocaína. Pero no tenemos drones, no tenemos satélites, no existen unidades especializadas de la policía que hace seguimiento, que no podemos detener aviones o avionetas que descienden en pistas eh, generadas por el narcotráfico, que no se puede utilizar, no se puede ubicar por radar. Entonces, como sanmarquino comienzas a reflexionar. Y estas unidades no pueden detectar, no pueden impedir su avance. ¿Listo? Para reflexionar. ¿Ya? Tala para combustible. Si uno vive en la costa norte, en la zona rural, o vivimos en la zona andina, en zona rural, o vivimos en la zona amazónica, pues cocinamos a base de leña, o tala para combustible. O sea, para cocinar, pero también al cocinar emitimos gases contaminantes. La tala comercial, la tala comercial, entregamos en concesión, pero como se agotó caoba o cedro y existe a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, pues van a deforestar con el objetivo de extraer madera comercial, madera que tiene demanda en el mercado internacional, caoba o cedro. Otra forma de deforestar es al construir carretera. Carretera. Mira, ¿ve? Si en una zona de vegetación exuberante construimos carretera, pues tenemos que deforestar. Y si hay carretera, por ejemplo, la interoceánica del sur, no que tiene movilidad, se quedó en este lugar, objetivo, crear una aldea, crear una zona agrícola, por lo tanto va a deforestar. Entonces, eh, al construir carreteras, incrementamos la deforestación. Por eso los expertos en el tema dicen, en la Amazonía no es adecuado construir carreteras. En la Amazonía se debe, diferentes zonas o ciudades deben estar conectadas hasta a través de ferrocarriles. Pues un ciudadano, un particular, no puede tener ferrocarril propio y no puede establecerse en medio de la selva, ¿no? Entonces, la construcción de carreteras incrementa la deforestación. La deforestación no es correcto si hablamos de Agenda 2030, por lo tanto, debemos impulsar desarrollo sostenible. Solamente nos queda impulsar desarrollo sostenible, o sea, Agenda 2030. Vamos a deforestar, cortar árboles, pero debemos reforestar, plantar árboles, ¿ya? Podría ser nativos o podría ser de otras latitudes, pero tenemos que plantar. En la zona andina, por ejemplo, hay reforestación con pino, ¿no? Así es. Utilizar métodos menos agresivos. ¿Qué quiere decir? Si, si existe demanda, por ejemplo, de madera, conocido como caoba, y al costado tenemos otro tipo de árbol, y esto es caoba, y al talar cae por efecto de gravedad, y al arrastrar al curso de los ríos vamos a arrasar otras especies. Entonces, utilizar métodos menos agresivos. Evitar el derroche. ¿Qué cosa quiere decir evitar el derroche? Pues debemos reciclar hojas, papel, cuadernos, ¿no? La hoja que tienes, el libro que tienes, la separata que tienes en la mano, simplemente fue árbol, ¿no? Entonces, al reciclar,
pues vamos a reducir la deforestación, consumir productos sustentables, ¿correcto? Capacitar a quienes, a los colonos, a ese hombre de la costa o de la sierra que radica en la Amazonía o en una zona de bosque tropical. Capacitar. ¿Cómo debe cultivar? Él necesita cultivar. Muy bien. Él necesita cultivar. Este lugar, cabecera de un filo, si estamos en la selva baja, o una estribación andina, ¿no? Está prohibido deforestar. Ya, prohibido. Y en la parte inferior podemos cultivar. Muy bien, podemos cultivar. Y en el siguiente peldaño, prohibido talar. Luego cultivar. Así. Prohibido talar. Capacitar a los colonos. ¿Y qué pasa si un colono que desconoce va a deforestar, deforestar, deforestar y producto de las lluvias torrenciales, deslizamiento, huaicos, lluvias, erosión? Entonces el suelo se empobrece. Capacitar, impulsar desarrollo sostenible frente a la deforestación. Reformar algunas normas, que quiere decir que hay leyes sin normas emitidas por el Congreso para proteger los bosques. Hay normas, pero siempre el problema es, este hombre trabaja para el Estado, pero no defiende intereses del Estado, no defiende intereses del gobierno regional o del gobierno local, no defiende intereses. A veces se pone al servicio de personas que explotan o se hace de la vista gorda. Hay leyes. El problema está en la persona, en la moral de esta persona. Así es. Pero también hay que reformar algunas normas, de repente obsoletas, adaptarlo a Agenda 2030. Deforestación. Mira, a ver. La FAO es una unidad de la ONU. Dice, en el año 2019, aquí, 19, voy a resaltar, aquí, este color. Aquí está. 2019 dice, señaló que el área forestal mundial continúa disminuyendo. Muy bien, te das cuenta que decrece. Nos emocionamos. El dato que tienes en las separatas es hasta el año 2019, pero aquí hemos agregado 2020. En un contexto de COVID, la deforestación mundial, global, mundial, se incrementó en un contexto de COVID. Como todos estuvimos en cuarentena, no hubo supervisión, ¿no? Todo es virtual y la persona que se dedica a lo ilegal deforestó. Mira, ¿ves? Y el mundo ha perdido, dice, 178 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Pero, comparando, estuvo decreciendo la deforestación, pero nuevamente en el año 2020 ascendió. Pero fue mayor entre el año 2016 y 2017. Entonces siempre analizas todo. La pregunta que podemos extraer es del gráfico, observa el siguiente gráfico. Después de observar el siguiente gráfico, determina el valor de verdad y toda la respuesta sale del gráfico, ¿no? Actualmente África tiene la mayor tasa anual de pérdida de bosques, o sea, mayor grado de deforestación. 3.9 millones de hectáreas, seguida de América del Sur. Después de África es América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas. América del Sur. África número 1 y América del Sur número 2. Brasil, ¿no? Colombia, Perú, son los países que tienen mayor grado de deforestación.
Muy bien. La deforestación en el Perú. Mira, a ver. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial. En el Perú, la floresta, es decir, la flora, es el recurso renovable más notable del país. Quiere decir renovable. Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. La flora es un recurso renovable. Se regenera de manera natural, pero con una extracción racional que realiza el hombre. También, por más que sea renovable, con una extracción irracional, con una extracción racional que realiza el hombre. También, por más que sea renovable, con una extracción irracional, con una dice, pero por la de tendencia absolutamente creciente de la deforestación, se ha perdido, Serford nos informa que se ha perdido 7.8 millones de hectáreas del territorio. O sea, desde la década del 40 hasta el año 2019, se ha perdido 7.8 millones de hectáreas de bosque. Y el mayor porcentaje de bosque está en la Amazonía. Es bosque húmedo amazónico. El mayor porcentaje de bosques naturales se encuentra en la Amazonía. Y bosque seco, el, el algarrobo, el hualtaco, ¿no? El mito, bosque seco representa el 3.2. En Tumbes, Piura, Lambayeque que llega hasta la Libertad. Y los bosques andinos, el bosque templado, 0.2. Por eso en la zona andina hay una reforestación con árboles de pino. Antes era con eucalipto, pero ahora se está reforestando, aparte de eucalipto, que es un árbol de Australia, ahora pino de Europa, ¿no? Se está reforestando la zona andina, pero el mayor porcentaje de floresta natural ¿no? se encuentra en el bosque húmedo amazónico. SERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Una entidad del Estado que es responsable de evaluar, de gestionar, ¿no? De monitorear de flora y fauna en todo el espacio. Es SERFOR, dice que en el año 2019 se perdieron 147 millones de bosques húmedos amazónicos. 147 millones. Podría ser 148 millones, pero no importa. Se perdió. Se perdió. ¿Dónde? En Ucayali. ¿Sí? Aquí, en Ucayali. En Loreto. ¿Sí? Loreto. Madre de Dios. Entonces, Ucayali, Loreto, Madre de Dios. Entonces, en el oriente peruano, o los bosques húmedos amazónicos, son bosques más depredados por la acción humana. En Ucayali y Loreto, agricultura migratoria. En Madre de Dios, minería ilegal. Causas de la deforestación. Cultivos ilegales de coca. La minería ilegal, talamos para extraer oro, ¿no? Porque la cordillera de Carabaya, muy rico en oro, experimentó erosión durante cientos, miles de años, y esas partículas ya fragmentadas se depositó en la parte inferior. Entonces, en la cuenca del río Madre Dios vamos a encontrar pepitas de oro. Por lo tanto, van a deforestar para buscar las pepitas de oro, ¿no? La tala ilegal, eso nos informa SERFORS, ¿no? Muy bien. Mira, a ver. Este dato es de SERFORS 2001 al 2020.
lo que tienes en la separata es hasta el año 2019, ¿ya? Dice que desde el año 2001 hasta el 2020 se ha perdido 2.636.585 hectáreas. ¿De qué? De bosque húmedo tropical. Pérdida de bosques en el Perú. Y en un contexto de COVID, mira, aprovecharon los que dedican a la tala ilegal, en un contexto de COVID, sobrepasó 203.272 hectáreas en un contexto de COVID. Miren, el año 2020, según Serforce, una entidad, un experto en la materia, mayor grado de deforestación. Estuvo en descenso, ¿no? Pero se disparó. Así es. Deforestación. Proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana. Proyecto de monitoreo de la Amazonía andina es boliviana, es ecuatoriana, no es peruana, es argentina, no, colombiana, de acuerdo a Amazonía, pero en el lado peruano. Este proyecto, de acuerdo, dice que la zona más deforestada por la minería ilegal es La Pampa. Aquí, La Pampa. La Pampa. E Iberia, en Madre de Dios. La Pampa. Posible pregunta. E Iberia, en Madre de Dios. Extracción ilegal de oro. Alrededor del Parque Nacional Baguaja-Sonene. Aquí. Parque Nacional Baguaja-Sonene. También en Madre de Dios y Puno. ¿Ya? Amazonía Centro. En esta parte. Ucayali. ¿Sí? Huánuco. Ucayali, Huánuco. Área de Ucayali, Loreto. Ucayali, Loreto. Todo este sector. Proyecto de monitoreo de la Amazonía nos indica, esto sería en las zonas más deforestadas. Extremadamente alta, es de color rojo. Muy alta, de acuerdo, en el perímetro de color rojo. Mira, ¿ve? Y baja, sabemos que esta zona es selva virgen, es baja, pero en algunas zonas donde hay concentración humana, la deforestación es mayor. Entonces, comparando solamente 3 años, nada más 3 años, Ucayali, de acuerdo, Ucayali es el departamento que tiene mayor grado de deforestación. Solamente 3 años. Si analizamos desde el 2001 al 2020, es Loreto. Pero entre el 2016, 2017, 2018, Ucayali. ¿Ya? Loreto, Madre de Dios, Huánuco, San Martín, Junín, Cusco, eso es lo que tiene, es la información que tienes en la separata. Pero siempre en una evaluación, eh, no tienes que memorizar estos datos. Va a estar en la pregunta. Lo que tienes que es analizar, extraer información del gráfico. ¿Ya? Puede estar esta información pegada ahí. Lo que tienes que analizar, ubicar departamentos. Entonces, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, en el oriente peruano, ¿no? Ucayali, Loreto, Madre de Dios, en el oriente peruano, son los que han experimentado mayor grado de deforestación. Mira, ve, La Pampa, proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana. La Pampa, vegetación exuberante. Mira, ve, un desierto. Un ex candidato se hizo conocido era ministro del Interior y como ministro del Interior, pues bombardeó, hubo intervenciones
contra la minería ilegal, encontraba maquinaria pesada, lo volaba. Otra maquinaria pesada, lo volaba y pensaba que solucionaba el problema. Pasaba 10 días, nueva maquinaria y moderna. Nueva maquinaria y moderna. Y resulta que los que se dedican a la extracción de oro de este lugar no tributan y generan pasivos ambientales. Pasivos ambientales. Incluso tuvieron un representante en el Congreso. Tiene poder económico. Mira, ve, esto no es correcto. Piensas en el momento, pero no estás pensando en el futuro. O también se impulsa palmas aceiteras en Ucayali y Loreto. Para cultivar tienen que deforestar, ¿no? La palma aceitera. En Ucayali y Loreto. La agricultura comercial. Contaminación del agua. ¿Qué cosa es contaminación del agua? Dice, es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico y físico. ¿Qué quiere decir? Que al recurso agua se han incorporado elementos químicos, relaves mineros, elementos químicos, derrame de petróleo, biológico, por actividad humana, aguas servidas, el agua de río Ilave desemboca en el lago Titicaca, es agua servida con alto contenido de fecales y hay proliferación de organismos biológico, físico. Pensamos, algunos, pero no la totalidad, que el río es el botadero. Arrojamos desperdicios de repente de maquinaria o de carro, llantas o zapatos o plásticos, pero todo eso a la larga es perjudicial para formas de vida, para los organismos vivos. Participamos directa o indirectamente, emitiendo contaminantes. Tienes al costado una impresora, necesita tinte, o sea, se está agotando. Incorporamos o reemplazamos y nos hemos manchado la mano con uno de los componentes. Vamos al lavadero y al lavarnos indirectamente hemos aportado contaminante. O cuando lavamos después de haber cocinado de repente una fritura y el aceite quemado en el lavadero y estamos emitiendo contaminantes químicos, ¿ves? Pero para hablar de contaminación siempre tiene que ser perjudicial o tiene que causar daño a formas de vida. El agua tiene la capacidad de limpiarse si se recibe pequeñas cantidades de contaminantes y así recobrar su equilibrio. Mira, el agua tiene la capacidad de recobrar su equilibrio, pero el problema es cuando excede los límites máximos permisibles. Otra frase que utilizamos en temas anteriores. Excede. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo permisible en los ríos, Organización Mundial de la Salud, es 0,5 partes por millón. Ese es el límite máximo permisible. Pero, por la actividad ilegal de oro, en Madre de Dios, hay un pez que se denomina mota moteada. Al analizar su componente, 1,12 partes por millón. Excede. Los habitantes de Madre de Dios están consumiendo un pez que tiene alto contenido de mercurio. Mercurio. O el zúngaro, 0,69 partes por millón. Excede.
¿Ves? Y eso, el adulto, el niño y los peces tiene alto contenido de mercurio, y el mercurio existe en abundancia en los ríos por la minería ilegal. Todos salen perjudicados. ¿Sí? Aquí están los contaminantes. Siempre, ANA, Autoridad Nacional del Agua, una entidad que gestiona los recursos hídricos en el Perú. Un agua contaminada, agentes patógenos, virus, bacterias, sustancias químicas, plástico, petróleo, plaguicidas, sustancias químicas inorgánicas, ácidos compuestos de metales, sedimentos de suspendidas, partículas inservibles, ¿no? Sustancias reactivas, genera cáncer. Pero la Autoridad Nacional del Agua es la entidad gestora de recursos hídricos en el Perú. Contaminación del agua 2. Fuentes contaminantes. Respondes así. Aguas servidas. Profesor, no entiendo qué cosa es agua servida. ¿Tienes imagen? Tubería de desagüe está culminando en una sequía. Aguas servidas. Aguas de desagüe, agua de lavadero, agua de la ducha, aguas servidas. Relaves mineros. Una minería, una actividad minera genera contaminación, pero también hay minería responsable con el medio ambiente. Que necesitamos una minería responsable con el medio ambiente. Una minería acorde con Agenda 2030, ¿no? Relaves mineros, derrame de petróleo. Dije uno de los temas, el río más contaminado por derrame de petróleo, por ejemplo, eso se explicó en tema de vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Por ejemplo, el río Tigre, el río Corrientes, el río Corrientes. El río Corrientes es un afluente del río Tigre y el río Tigre es un afluente del río Marañón. La cuenca del Marañón, en esa zona hay derrame de petróleo, ¿no? Uso de abonos y pesticidas. El exceso de abonos inorgánicos, el exceso de pesticidas, al final, producto de las lluvias, ¿no? Que culminan en el cauce de un río. Vertido de detergentes, todo tipo de detergentes, sedimentos, materiales en suspensión. Y según la Organización Mundial del Comercio, el 80% de las enfermedades en países en desarrollo como Perú, países de América Latina, países de África, países de Asia, excepto Corea del Sur, Japón, Singapur, ¿no? Dice, el 80% de las enfermedades es por beber agua contaminada. Y eso genera muertes por beber agua contaminada o alteración de ecosistemas, y como no hay oxigenación, predomina un determinado de especie de alga, ¿no? Disminuye la producción pesquera porque no hay oxigenación, la materia orgánica entra en descomposición. Eso serían las consecuencias. Por eso cuando estamos en el centro de Lima, un turista siempre tiene en la mano una botella de agua. Pero no del Perú, de repente extranjero. Él confía en lo que tiene. Y donde se hospeda, ahí venden, pues, ¿no? Él no se fija en el precio, sino en su salud. Frente a este tipo de contaminación, ¿sí? Es real. Esto ocurre en países en vía de desarrollo. En países desarrollados, esto no ocurre. La empresa es sancionado
Las aguas servidas no culminan en acequia o en el curso de un río, no, eso no ocurre. Es previamente tratada, pero sí en países en vías de desarrollo. Frente a este contexto que es real, solo nos queda impulsar desarrollo sostenible, Agenda 2030. ¿Qué propone? Si estamos de acuerdo con Agenda 2030 o con desarrollo sostenible, reducir el volumen de los contaminantes. Wow. Estamos 9:50, estamos en break. Reutilizar el agua residual. Reutilizar. O sea, tratar previamente antes de vertir al curso del mar o de un río. Reciclar los contaminantes. Retornamos dentro de 15 minutos. Estamos 9:05, me pasé 3 minutos. Retornamos, ¿sí? Muy bien.